con ASP.NET para escalarlo, ¿no? Porque iFolder lo necesita, ¿no? Entonces necesitábamos escalar ASP.NET. Y pasamos de 70 requests por segundo, ¿a cuánto? ¿A 300? ¿O 400? Entonces el escuincle este, ¿no? Que tiene 17 años y a las 6 de la tarde religiosamente se va por su helado con su hermana, ¿no? Religiosamente se va con el helado con su hermana, ha resultado una de las personas más importantes en términos de optimización. Entonces, hay gente a la que le apasiona eso. Tenemos otro grupo de gente que le apasiona los tests y no hacen otra cosa y piensan en términos de tests, ¿no? Que es algo que a mí me parece muy aburrido, pero muy necesario. Y vamos, que distintas personas tienen distintos intereses y sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? ¿Suena bien? ¿No hay más preguntas? ¿Qué cosa? Ah, allá. Ninguna. Ah, demasiado corta la respuesta. Bueno, tal vez quieras profundizarla un poco. No, a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, .GNU es una implementación muy similar a lo que vieron aquí. Las diferencias, por un lado están las diferencias, a ver, las diferencias técnicas son las más sencillas, ¿no? Ellos hoy en día tienen un intérprete y nosotros tenemos un compilador de código, ¿no? Un compilador optimizador. ¿Qué más? Nuestras librerías de clases tienden a estar más avanzadas en prácticamente todos los aspectos. La única excepción es Windows Forms, que no habíamos implementado y que ahora Jordi está llevando, ¿no? Bueno, Jordi y el equipo de Jordi están llevando. Es posible en la única área en la que llevan la delantera, pero prácticamente todo lo demás es una plataforma muy verde, ¿no? Y está motivada por un pleito original que tiene que ver con... Es una grilla de... Mira, ¿tú has visto La vida de Brian, del Monty Python? ¿No? ¿Quién ha visto La vida de Brian? Bueno, pues el debate más ridículo que tenemos en la comunidad de software libre hoy es si somos la comunidad de free software o la comunidad de open source. Y es como, y tienes que ver La vida de Brian para entender. Pero en La vida de Brian hay dos grupos. Está el grupo de la liberación de Palestina y el grupo palestino de liberación y el Frente de la Liberación de Palestina, ¿no? Y todos son enemigos. Todos quieren liberar a Palestina, pero todos son enemigos, ¿no? Y es prácticamente lo mismo que sucede aquí, ¿no? Tiene que ver mucho con el rollo de, si le llamamos open source, te lo juro, es una ridiculez de ese tamaño. Stallman decidió apoyar a .GNU porque yo me rehúso a participar en renombrar el Linux GNU Linux. Y entonces dijo Stallman que pues, si no voy a apoyar el movimiento para renombrar Linux GNU Linux, iba a crear un proyecto para competir con GNU Linux. Y luego se juntó con otro señor que se llama Rhys Weatherly, que tenía una implementación de Portable.NET, y entonces unieron Portable.NET y este esfuerzo para renombrar Linux GNU Linux con .GNU, ¿no? Entonces es una historia medio rupestre en términos de... Digo, no es muy excitante, ¿no? Son dos esfuerzos paralelos. En términos de licencias, ellos usan el GPL para sus librerías. Nosotros utilizamos el MIT X11, GPL con excepciones. Nosotros consideramos que el GPL con excepciones, desgraciadamente, va a ser muy difícil defender desde el punto de vista de que cualquier contribuidor puede demandar daños a alguien que lo utilice para una aplicación propietaria, y no queríamos poner a Mono en esa posición. Entonces tenemos un desacuerdo de licencias, además del otro desacuerdo, ¿no? Y básicamente son dos plataformas completamente distintas. ¿Mono se está planteando extensiones hacia informáticas no tradicionales? Cámaras fotográficas, DVDs... Se está utilizando en dos sistemas inmersos, pero no podemos platicar de ninguno de esos dos sistemas inmersos. Son compañías que han contratado a Novell para que le hagan cambios a la máquina virtual, ¿no? O que hagamos extensiones. Y desgraciadamente todas estas compañías quieren lanzar su producto sin que nadie sepa qué es lo que están haciendo. Entonces sí se está utilizando para sistemas inmersos o para sistemas empotrados, pero desgraciadamente tenemos prohibido decir qué son. Llevarás el producto el año que entra. Bien, lo esperaré. ¿Qué diferencias por una... Cambiando. Antes te estaba hablando del usuario individual. Ahora estoy hablando de gran corporación. Sí. ¿Por qué una gran corporación? La Generalitat de Cataluña, que dice que quiere dedicarse al software libre.
y que parece que lo dice en serio, Ujú. pero quizás no sepa cómo. Ujú. ¿Por qué se ha de invertir en mono y no en .NET? Bueno, si vas a usar software libre, Mono es como que tu opción, ¿no? Bien, pero Sí. un poco más detallado, por favor. A ver, te voy a contar una historia, y luego tú decidirás. Hay una... No, yo no. Bueno, usted, la audiencia decidirá. Ni la audiencia. Qué calor hace, Dios mío. Y ya que me puse, yo que me vine para acá y empaqué pura camisa de manga larga. Uno de los usos de mono más interesantes es el que se está haciendo en la ciudad de Múnich. Resulta que la ciudad de Múnich decidió que iba a utilizar open source en todos lados. Y entonces le dijo a sus proveedores de software, pues vamos a utilizar SUSE Linux, y si no es SUSE Linux, pues, bueno, o Linux, no voy a entrar en ese debate, no vamos a utilizar tu software. Y entonces una de las compañías que proveía un software de provisioning, yo no sé qué sea provisioning, pero hacía provisioning, inventarios y control de empleados y alguna otra cosa, que se lo proveía a la ciudad, había desarrollado todo en ASP.NET con Windows, con Web Services y todas estas cosas, ¿no? Y el problema que tenían, pues, que iban a perder el cliente ¿no? O iban a tener que reescribir todo en otro lenguaje. Entonces, lo que han hecho, afortunadamente, Mono estaba a la mano. Y vieron que Mono podía correr sus aplicaciones, pero tenía bugs, ¿no? Entonces, ellos se empezaron a hablar con nosotros hace aproximadamente 8 meses. Y trabajamos con ellos durante todo este tiempo y corregimos los bugs más importantes que tenían en nuestra implementación de ASP.NET hasta que su software funcionó, ¿no? Entonces, en el caso particular de esta empresa, ¿no? Lograron continuarle vendiendo al gobierno su software, corriendo en los sistemas de Linux que el gobierno decidió utilizar por no sé qué decisiones, no conozco el proceso de decisión, ¿no? Pero lo que es interesante es que estos desarrolladores no conocen Linux, no saben usar Emacs, no tienen la más remota idea de qué es un shell, siguen utilizando Visual Studio y el deployment tradicionalmente es drag and drop del folder donde compilaron esto y lo avientan al share de Linux que tiene el directorio exportado, ¿no? Entonces, en ese tipo de ambientes vale la pena, ¿no? La mayoría de los desarrolladores hoy en día no son desarrolladores de Linux, ¿no? A pesar de que yo los quiero mucho todos ustedes y qué bueno que vinieron a verme, pero la mayoría son desarrolladores de Windows. Entonces, la gente que quiere migrar o que quiere soportar Linux y que viene de Windows, Mono es una buena alternativa. No es una solución completa, ¿no? Wine digamos que es la contraparte de Mono, ¿no? Y tendrías que utilizar una combinación si quieres hacer una migración total o si es posible o no. Pero Mono te ayuda por lo menos en algunos casos de migración. ¿Tiene sentido o no? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Eso. La elección de la máquina virtual, todo el rollo .NET, Microsoft, Sí. resulta cada una su máquina virtual, todo esto. ¿Lo planteaste o directamente el alumno con el .NET? Mira, la diferencia en realidad entre Java y .NET es que Microsoft tuvo la oportunidad de ver Java, estudiar Java y ver las limitaciones de Java, ¿no? Entonces se han tomado Java, le han puesto las 3 cosas que le faltaban. Bueno, básicamente, además hay otro problema aquí. Yo siento, mi opinión personal es que Sun se volvió un poquito arrogante cuando tenían Java, porque en un momento tenían el mejor sistema de programación del mundo. Tenían el mejor sistema de programación del mundo y decidieron que no iban a aceptar comentarios de nadie. Entonces la gente decía, oye, Java está muy bien, pero si le pusieran enumeraciones estaría mucho mejor. Y ellos han decidido ignorar todo ese feedback de la comunidad. Entonces, estoy hablando de 1997, cuando Microsoft decide hacer esto. Entonces, la receta para Microsoft era muy sencilla, en realidad era, tomas Java, tomas todo lo que la gente le pidió a Sun y Sun no hizo, los tratas de mezclar de alguna manera y le pones $1 billón al problema, ¿no? Los mezclas con $1 billón y el resultado es .NET. Entonces, .NET de cierta manera soluciona algunos problemas de Java, no soluciona todos, ¿no? Pero tiene esa ventaja, ¿no? Yo estoy seguro que podemos crear algo mejor que .NET. Estoy convencido de que técnicamente, ¿no? Es decir, se puede demostrar matemáticamente que se puede mejorar .NET. Lo único que necesitas es tomar .NET, tomar un montón de cosas que le hacen falta y ponerle otro $1 billón, ¿no? Hay quien lo quiere hacer a palo, quiere hacer la versión de $3, ¿no? O de invertir $100 o $200.
pero yo creo que esos esfuerzos no están tan, no serán tan exitosos.